Y voy a compartir la pantalla, la uno, ahí está. Vale, entonces hoy quería empezar por aquí, porque creo que en la última clase no lo hice. Entonces, un poco dónde estamos, ¿no? Ya vimos la agenda el primer día en la presentación, pero también os comenté, es importante que en el foro de vez en cuando, o incluso cada semana, vayáis a la programación semanal para que veáis más o menos por dónde vamos y cuánto estamos avanzando. Entonces, veis un poco por semana el plan que tenemos. Hoy estamos en la clase 4. Vemos aquí la semana y la clase 4. Hoy va a ser la segunda parte del tema 3. Sí, aquí no está por partes porque depende un poco de si nos da tiempo o no, pero hoy va a ser la continuación de la clase 3. Igualmente, si seguimos hacia adelante, podemos ir viendo lo que viene las siguientes semanas, lo que es este problema del día. Incluso ya veis aquí un spoiler de que vamos a tener, que ya os comenté, la resolución de la actividad 1. Entonces, cuando termine de corregir todas las actividades que vais a entregar el viernes que viene, vamos a hacer una clase donde pues, seguramente venga con 10 típicos fallos o 10 cosas que comentar y sean comunes entre todos, ¿no? Más o menos cada año pasa parecido. Entonces, aquí haremos ya la resolución de la actividad y veremos, pues eso, cómo lo ha hecho cada uno, cómo se ha valorado, os enseñaré cómo se corrige y un poco todo esto. Entonces, tendremos una clase dedicada a eso, así que no os preocupéis porque todo va a quedar claro. Entonces, mientras tanto, vamos con la clase de hoy. Entonces, voy a poner aquí a compartir. Como os decía, hoy vamos a tener la clase 2 del tema 3. Entonces, es una continuación de lo que hicimos la anterior clase. De hecho, partiremos de ahí, de lo que vimos. Estoy aquí poniendo el zoom, a ver si consigo sacar el chat, que yo creo que ahí está. ¿Vale? Y empezamos. Entonces seguimos con etiquetado morfosintáctico, que decíamos que en inglés post-tagging, incluso también en la actividad 1 se denomina así. Entonces lo que vamos a ver, vamos a repasar la sesión anterior, que es continuación a lo que vamos, o sea, que hoy es la continuación de lo que vimos. Vimos probabilidad de transición y emisión y las matrices que estábamos generando. Fue un poco lo último que vimos. Entonces, hoy empezaremos por la definición de lo que era esto y de ahí seguiremos construyendo. Hoy presentaremos el algoritmo de Viterbi, que es algo muy famoso en esta asignatura, es una cosa muy importante. Si tuviera que elegir 5 cosas importantes de la asignatura, este tema estaría, y en concreto el algoritmo de Viterbi estaría, así que hasta ahí puedo leer. Y nada, luego un par de temas, lo último va a ser anecdótico casi, que vamos a explicar cómo hacer esto con Machine Learning y la parte de NER, que igual a algunos también os suena, en la actividad 1 está también NER. Entonces, bueno, por mencionarlo, sobre todo el algoritmo de Viterbi. Entonces, con esto voy a empezar con las preguntas de la semana pasada. ¿Alguien que pueda decirme lo que es la probabilidad de transición? ¿A qué nos suena? O si queréis juntarlo con esto, probabilidad de emisión, estas dos cosas las veíamos la semana pasada. Aunque esté mirando los apuntes. ¿Vale? En cuanto a definición, ¿vale? ¿Seguro? ¿Alguien más? Estamos en etiquetado morfosintáctico, en post-tagging, entonces tiene que ver algo con etiquetas. Es el etiquetado de las palabras. Bueno, Aparece cuando ¿vale? se encuentra la etiqueta. ¿Y probabilidad de transición y probabilidad de emisión como tal? La ¿Lo que era? transición va desde la oración, desde que inicia la oración, eh, bueno, hasta la emisión de la etiqueta, creo. ¿Vale? ¿Y la de emisión? Estaban ahí poniendo, están ya en el chat activos. Puede que un sistema pase de un estado a otro, ¿vale? Vale. Entonces, os voy a poner una slide, o sea, una diapositiva que creo que os tiene que quedar súper claro. Que esta la vimos la semana pasada. Entonces, aquí el modelo que estamos usando es el Hidden de Markov, o sea, el modelo oculto de Markov. Y aquí teníamos estos dos conceptos, probabilidad de transición y probabilidad de emisión. Alguien mencionaba algo de esto. Yo creo que recordando un poco lo de los nodos,
y tal. Entonces, la probabilidad de transición. Si estos son etiquetas, los nodos, la probabilidad de pasar de una etiqueta a otra. Si yo encuentro un determinante, la probabilidad de que el siguiente sea un sustantivo o un adverbio o un adjetivo o un verbo, lo que sea. Esa probabilidad. Esa es la de transición. La de emisión a veces se entiende mejor con observación, es estando en una etiqueta, la probabilidad de que ésta se asocie a una palabra. La representamos así por W de Word en inglés. Sí, entonces yo viendo una etiqueta otra vez, determinante, adjetivo, verbo, el que sea, la probabilidad de que esa palabra sea vino, sea murciélago, sea la que sea. ¿Sí? Entonces, probabilidad de transición y de emisión. Y ahora la pregunta, que a ver, esta debería estar súper clara y es una pregunta muy de test. ¿En cuál de las dos influye el corpus lingüístico con el que se trabaja? ¿En la probabilidad de transición o en la de emisión? El corpus, recordemos que es nuestro set de datos, que en este caso son textos. Entonces, ¿en cuál de las dos influye el, o sea, en cuál de las dos probabilidades influye el corpus lingüístico? Vale, pues de todas esas personas han acertado por ahora dos. Dos personas han acertado, vale, pues ahora tres. Sandra se suma en las dos, ¿vale? Entonces, a la hora de calcular, o sea, en realidad estarían todas correctas, porque todos estáis acertando. En ambas influye. ¿Sí? Depende de con qué set de datos estemos trabajando, la probabilidad de emisión y transición va a ser diferente. La semana pasada hicimos un ejercicio con tres frases, oraciones súper sencillas, que era con palabras como mosquito, vino y tal, una cosa muy, muy tonta, pero que nos sirvió para coger la técnica. Hoy ya vamos a hacerlo con un corpus un poco más complejo, que la semana pasada os lo presenté, pero el ejercicio no lo hicimos con ese. Hoy el ejercicio ya lo hacemos con el corpus más completo, pero en los dos influye. Si yo en mis datos, en mi corpus de trabajo tengo X datos o X oraciones, X etiquetas, X palabras, son solo esas las que podré etiquetar y sobre las que podré calcular la probabilidad de transición y de emisión. ¿Sí? Entonces, resumiendo, en ambas influye. Como os decía, esta es una pregunta muy, muy de test y que hay que tenerlo muy claro en este tema. ¿Qué haremos hoy sobre esto? Vamos a identificar la función de una palabra en una oración, o sea, lo que veníamos haciendo, pero con técnicas estadísticas. Entonces, vamos a, partiendo de la matriz de la probabilidad de transición y de emisión, calcular con estadística cuál es la secuencia de etiquetas más probable. Entonces, con esto, eso, nuestro objetivo es hacer post-tagging, hacer el etiquetado morfosintáctico. El modelo que tenemos es Hidden Markov Models, que es el modelo oculto de Markov, HMM. Y los ingredientes o el punto de partida es, tenemos un conjunto de estados posibles, que estas son las etiquetas morfosintácticas o etiquetas gramaticales que tenemos. Tenemos la observación, que es la oración que vamos a etiquetar. Ahora mismo pondremos un ejemplo y lo haremos con un ejemplo muy sencillo. Y también tenemos la matriz de probabilidades de transición y matriz de probabilidades de emisión en base al corpus de trabajo. Esto, como os decía, es justo lo que hicimos en la clase anterior. También partimos de dos facts, de dos hechos que asumimos que son ciertos para que el modelo sea suficientemente sencillo también de aplicar, si no estamos añadiendo complejidad, ¿no? Entonces, la probabilidad de que aparezca una palabra solo depende de esa propia etiqueta y no depende del resto de palabras o etiquetas que aparezcan. Entonces, el contexto lo estamos omitiendo. ¿Qué es importante? Por supuesto, pero ahora mismo simplemente estamos etiquetando y estamos obviando en qué contexto se encuentra esa palabra. Por tanto, tendremos que dar por hecho que puede haber ambigüedades, o sea, que habrá situaciones en las que veamos que haya cosas que son ambiguas. Y por otra, la probabilidad de que aparezca una etiqueta solo depende de la anterior etiqueta, no de otras que aparezcan antes o otras que aparezcan posteriormente. Solo de la anterior. Esta sería la probabilidad de transición. ¿Sí? Entonces, estas dos assumptions, o sea, hechos, los asumimos y son un poco por lo que partimos. Esto lo acabo de poner, entonces, bueno, simplemente que esto lo tengáis súper claro y muy mascado, la probabilidad de transición y emisión y cómo se calcula cada una. En la anterior clase os dejé un ejercicio, os di el resultado
de todos estos cálculos y ya os dije, pues algunas celdas las vais dejando en blanco y hacéis el ejercicio, porque bueno, así ya cogéis soltura y sabéis cómo hacer el cálculo. Y ambas, como decíamos, dependen del corpus, por tanto, me tiene que dar un corpus para poder hacer estos cálculos. De hecho, un corpus etiquetado con las etiquetas morfosintácticas. Así que esto que quede súper claro. Lo que vamos a hacer hoy, y voy al chat antes de empezar ya con esto, es a todo esto aplicarle el algoritmo de Viterbi. ¿Para qué? Pues para poder generar una secuencia de etiquetas que sea más probable para una oración, ¿no? Para las palabras que tengamos en nuestra observación. En este caso, el ejercicio que vamos a hacer es con el señor vino tarde. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar generar una secuencia de etiquetas más probable para esta oración. Antes de empezar ya con el ejercicio, eh, uf, Trajano, os estoy viendo ahí, o sea, es bastante por ahora, o sea, porque te estás refiriendo al corpus que habéis utilizado en el ejercicio, yo creo que en la actividad uno. Entonces, ahí hay de hecho bastantes palabras que no os va a reconocer bien, que sois un modelo más pequeño no va a reconocer, no nos fijemos en eso, o sea, es un corpus que tiene mucho ruido y hay que hacer mucha limpieza antes de usarlo. Entonces, en ese caso, para poder calcular o sea, probabilidad de emisión, primero habría que etiquetarlo. Entonces, el corpus lo tengo que etiquetar palabra por palabra con las etiquetas morfosintácticas. Entonces, tendría que poner cada cosa, o sea, cada palabra con una etiqueta. Y eso, como hay algunas que eso, pues puede dar un monosílabo, lo que sea, B o lo que sea, no sabríamos qué etiqueta ponerle y habría que hacer cierta limpieza, ¿no? Entonces, nosotros aquí, en estos ejercicios, damos por hecho que el corpus va a estar limpio y va a estar etiquetado, del tipo que os enseñaba en la anterior clase, eso, con el mosquito, el vino y tal, y hoy parecido. Sí, entonces vamos a partir de una situación mucho más sencilla. No sé aquí qué pregunta dice Sandra. Cuando dice la pregunta enunciar la definición, se refiere a plantearlo como grafo usando formulación estadística. Hoy vamos a hacer pura estadística. Los grafos lo hicimos la semana pasada para que lo pudiésemos, o sea, para que lo pudiésemos ver y representar la probabilidad de transición y de emisión en los propios nodos. Hoy no vamos a representar. Simplemente calculamos una secuencia de etiquetas y ya está. Pero partimos de los grafos y partimos de la matriz. No sé si eso te responde o no. Si no, luego vuelvo a eso. Vale, gracias. Vale, entonces, bueno, vamos a etiquetar o vamos a generar una secuencia de etiquetas más probable para esta oración. El señor vino tarde. Entonces, alguien, bueno, igual esto, si no, nos vamos a liar mucho, pero bueno, entiendo que podríamos llegar a algo así, ¿no? O sea, eh, o sea, podríamos entender que él es un artículo determinado, que el señor podría ser un sustantivo común, sustantivo propio o incluso un adjetivo. Lo del vino es una cosa muy común, eso, puede ser un sustantivo o un verbo y tarde otros tantos, ¿no? Entonces, con esto tendríamos ciertas etiquetas eh, que podríamos asignar a esta oración. Entonces, esas serían las 6 posibles etiquetas para cada una de las palabras. Con esto, lo que vamos a hacer es empezar a utilizar la estadística para saber cuál es la probabilidad o cuál es la probabilidad más alta de una secuencia de etiquetas, ¿no? En este caso, pues terminaremos de decidir qué es más probable que señor sea, ¿no? Sustantivo común, propio, adjetivo, vino, que es el sustantivo común o verbo. O sea, conseguiremos simplificar esto y tener una secuencia de uno por cada palabra. Entonces, sabemos que las etiquetas posibles son estas 6, ¿no? Con esto, de lo que vamos a partir es de la matriz de probabilidad de transición. Aquí, como el que montamos la semana pasada, solo podía etiquetar ciertas palabras, que eran 10 en concreto, hoy vamos a partir de otro corpus, que este es el que también se os enseña en los apuntes y el que utiliza también en los recursos audiovisuales en los vídeos. Entonces, el WSJ corpus es el que usaremos. ¿Con qué nos vamos a quedar? En este caso, por simplificar, porque es un corpus muchísimo más completo, nos hemos quedado con las 6 etiquetas posibles. O sea, simplemente las 6 etiquetas posibles, que son estas 6,
las hemos cogido y hemos simplificado las columnas y las filas de estas etiquetas. Entonces, con esto está dado, simplemente son valores que alguien hizo todo este cálculo de las probabilidades de transición y de emisión y ya nos viene dado, ¿no? Entonces, esta tabla es de la que partimos. Esto también os aviso, o sea, nosotros en la situación que estamos en esta asignatura, esto ya se nos va a venir dado, o sea, no hay que hacer ningún cálculo. Tenemos la matriz de transición y tenemos la matriz de emisión, que de hecho ha sido un poco simplificada para que no haya tantos decimales y no nos liemos, ¿sí? Esta es la probabilidad de emisión. Recordad que en estas, la probabilidad de transición eh, es la probabilidad de pasar, en este caso, de una etiqueta de T a una etiqueta de T, que es esta. La de pasar de DT a NN, que es esta la probabilidad. ¿Sí? Entonces, bueno, simplemente son números para nosotros aleatorios que tendremos que utilizar. Y en emisión sería la probabilidad de estando en una etiqueta, imaginaos, en DT, la probabilidad de que aparezca él. En este caso es un 0,5. De estando en etiqueta NN, la probabilidad de que salga señor, que salga vino, que salga tarde. ¿Sí? Entonces, la manera de interpretar sería esa. Los números no están igual, los vamos a utilizar matemáticamente y listo. Y ahora podemos empezar a calcular. Antes de esto voy a leer el chat un segundo, ¿eh? Profe, una pregunta. Espera un segundo, voy a responder la de José, la del chat. Sí, justo. O sea, aquí es importante que a poder ser vayáis al día, porque justo este tema, como está en dos, ya la anterior dimos toda la intro a todo esto. Bueno, intro, la primera parte de todo esto. Entonces, igual luego, si ves la anterior, te va a hacer más sentido. Pues, o sea, ya lo siento, pero es que no puedo repetir todo lo del anterior. Entonces, como ya estáis grabado, hoy hacemos on top of eso. Sí, Milton, creo que que eso estabas hablando tú. Sí, profe, una pregunta. Dime. En la anterior clase, en la matriz anterior que vimos, se dijo que por fila debe sumar uno, pero ahí veo que la primera Buena no tiene. pregunta. Súper buena pregunta. Aquí yo podría responder por qué, pero no me voy a poner así tan agresiva. Eh, lo que os decía antes, esto está basado en un super corpus, que no sé ni cuántas palabras etiqueta, pero un montón, tiene un montón de etiquetas. Y lo que hemos hecho es, por simplificar también el ejercicio, quedarnos solo con las palabras que yo estoy etiquetando, que son el señor vino tarde, y las 6 etiquetas que hemos visto que son posibles. Entonces hemos simplificado mucho la matriz. ¿Qué quiere decir? Que aquí en realidad, a la derecha, tengo muchísimas más etiquetas y abajo muchas más. Incluso aquí tengo muchísimas más palabras, miles que faltan. Si yo sumase toda la fila, y es súper buena pregunta, si sumase toda la fila me debería dar 1. Sí, entonces aquí la idea es que de repente haya la, por ejemplo, que es un determinante también, o haya o haya, o sea, más palabras que estamos obviando que todas esas probabilidades darían 1. Pero 100% Listo, cierto. Inge, Cada gracias. fila da 1 y súper buena pregunta. Súper buena. Sí, justo. Y eso es una forma de simplificar y de no sumar las palabras que no nos interesan y las etiquetas que no nos interesan. Para los que habéis pillado esto, un punto. O sea, súper buena pregunta. Vale, pues empezamos con Viterbi. Eh, no, o sea, esto es, vale, muy buena pregunta también, Ronnie. Sí, que yo tenga un determinante y después venga otro. Imaginaos que en el lenguaje español hay alguna frase en el que yo pueda decir un y luego el otra vez, imagínate. O sea, dos determinantes seguidos. Igual tiene una probabilidad muy baja, pero por poder, igual en algo, ¿sabes? Puedo decir, o es que no sé, es un poco raro, ¿eh? Tiene que buscar el determinante donde esto tendría sentido, pero que haya dos determinantes seguidos porque la frase lo requiere. Entonces, en un corpus tan grande, igual se ha dado esa mini probabilidad de que eso, pone un y luego el, o el un, no sé qué, o con algún otro determinante, no sé. Eh, no sé, es que es verdad que queda muy raro, ¿eh? Pero por poder, por probabilidad, ya se ha visto eso. Entonces, se plasma ahí. Lo lógico, y ya nos dice la intuición, que después de un determinante venga un noun, venga un sustantivo, ¿no? Casi la mitad de probabilidad. Pues eso, un poco la intuición también nos puede, o sea, si nos fijamos en los números, podemos ver un poco por dónde van los tiros. También súper buena pregunta. Vale, pues empezamos con Viterbi. Entonces, el algoritmo de Viterbi lo que nos ayuda es a encontrar la secuencia de etiquetas más probable para una oración o un set una secuencia de palabras. En nuestro caso, vamos a trabajar con el señor vino tarde.
cuatro palabras. Entonces, lo que vamos a hacer es plasmar en la primera columna o en las filas, básicamente, las etiquetas posibles. Entonces, tengo 6 etiquetas y siempre voy a poner, yo recomiendo end arriba para el final y start abajo, para empezar ahora, de hecho, por esta casilla. ¿Sí? Entonces, esto como estructura siempre lo haremos igual. Las 6 etiquetas, da igual el orden, pero arriba end y abajo start, para que lo podamos ir haciendo. Y después en las columnas pondremos start, las palabras, haya las que haya, y al final end. ¿Sí? Entonces, construiremos esta matriz, que va a ser la de Viterbi, pues igual que construíamos la matriz de la probabilidad de transición y de emisión, que tenían cierta estructura, esta matriz, para poder aplicar el algoritmo, tendremos que construir esta matriz. Y ahora podremos empezar a hacer los cálculos. Primer paso, para que después se pueda aplicando y vamos a ir viendo la fórmula, es en el start poner un 1. Y en esta columna solo pondremos este valor. ¿Sí? Entonces, ponemos ese 1 que he puesto aquí abajo y ya empezamos. Entonces, imaginaos que quiero empezar a calcular esta celda, que es cuando él va a aparecer etiquetado con DT, ¿sí? La probabilidad. Para eso, la fórmula o para calcular el valor de Viterbi, lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar el valor de Viterbi propio, el más alto, por la probabilidad de transición, por la probabilidad de emisión. Entonces, vamos a hacer 2 ejemplos en clase. Valor de Viterbi previo máximo. En este caso, estamos en la primera palabra que estoy etiquetando, va a ser el 1. Entonces, voy a poner 1 por, básicamente. Una vez que he cogido el valor de Viterbi previo más alto, que en este caso ha sido fácil, voy a buscar la probabilidad de transición en este caso, de esta celda. Entonces, esta celda, ¿qué está representando? En probabilidad de transición es la probabilidad de pasar de start a determinante. Entonces, vamos a ir a la tabla de las probabilidades de transición y vamos aquí a buscar la probabilidad de pasar de start a dt. Y es esto, 0,2026. Y lo apunto. Es mirar la tabla y coger el valor. Y ahora vamos a multiplicarlo por la probabilidad de emisión. En este caso, ¿qué es la probabilidad de emisión? De estando en dt, la probabilidad de encontrarme él. Entonces vamos a ir a la tabla de probabilidades de emisión, que ya vimos que era un poco falso, y lo que vamos a ver es la probabilidad de emisión, de estando en dt, encontrarme él, que es 0,5. Entonces con esto vamos a volver a la tabla y vamos a poder multiplicar el valor de Viterbi previo, 1, por 0,2026, que es la probabilidad de transición, por la probabilidad de emisión, que es 0,5. Y con esto conseguimos ese número, que os pongo por aquí la fórmula. ¿Sí? El resto, no vamos a hacer todas las casillas en clase, pero el resto se quedan a 0 porque la probabilidad de emisión es 0, ya de caja. Entonces ya la multiplicación nos da 0. Con esto, no sé si hay alguna duda. Esto hay que digerirlo, ¿eh? Pero es aplicar la fórmula e ir viendo los valores en las dos tablas, en la probabilidad de transición y en la tabla de probabilidades de emisión. Un profe, pero al final debe quedar, Dime. la tabla debe quedar llena con números, ¿no? Todos. Sí, A todos exacto, los que es como niveles. lo que tengo. Esta es la solución, lo que os estoy enseñando. Aunque estemos todavía haciendo esta es ya la solución completa. Sí, puede que haya muchos ceros porque haya cosas que no sean viables, pues como que señor con etiqueta DT, pues es un cero, ¿no? O sea, Ok. de probabilidad de emisión. Entonces se queda 0. Pero la tabla se queda completa. Entonces vamos a hacer otra. No, la columna de estar bien no se llena. Correcto. ¿Vale? Entonces vamos a calcular otra que había puesto por aquí. Vale, ¿qué es esta? Entonces, aunque he ido enseñando un poco ahí algo, vamos a calcular esta. Entonces es ya la última palabra. Estamos en tarde. Entonces pensad que hemos ido calculando y vamos a ver cómo hacer esto. Entonces, para aplicar la fórmula, primero vamos a ver la probabilidad, el valor de Viterbi más alto
previo. Entonces, tenemos aquí un 0,00011 y 0,00012. Entonces, nos vamos a quedar con esta celda. Este va a ser el primer valor que tendremos que multiplicar. Siguiente, probabilidad de transición. Entonces, probabilidad de transición va a ser la probabilidad de pasar de VBD, que es donde está el máximo valor previo, a RB, que es donde está la celda que estoy calculando. Entonces, vamos a ir a la tabla de probabilidades de transición, VBD y RB. Y vamos a ir aquí, VBD y RB, que es 0,0514. Y me quedo con este número. Con esto volvemos a la tabla y me faltaría la probabilidad de emisión, que esto es, estando en RB, la probabilidad de encontrarme tarde. Entonces vamos a las probabilidades de emisión y es, estando en RB, encontrarme tarde, que es 0,4. Entonces, con esto, ahora ya terminamos. Tengo aquí la multiplicación con este valor, que es el elegido porque es el máximo previo, por probabilidad de transición, probabilidad de emisión. Y calculo la celda. Esto antes ha sido lo mismo. Para poder calcular estos dos valores hemos tenido que coger el previo, máximo y en base a ese, ¿eh? Solo que no podemos hacer todos. Aquí os dejo la solución también para que la hagáis vosotros. Entonces, hemos terminado antes aquí, pues igual hacer la de señor y vino y luego ya terminar en la que hemos llegado. Sí, dime. No sé quién ha dicho algo. Venga, calculamos, Ronnie, pero tú me ayudas. Entonces, voy a marcar cuál me estás diciendo. Que aquí vemos la solución, pero no vemos cómo llegar ahí. Así que, ahí, pluma. Y me estás diciendo NNL. Pero esta es cero, es que esta va a ser fácil. O sea, aquí la de emisión es cero. Por eso, o sea, aquí en la multiplicación, como emisión, ahí, aquí, NNL es cero, la multiplicación te da cero y listo. Entonces, cada vez que haya todos estos ceros, te va a dar cero siempre, porque la multiplicación se termina de anular. Hacemos otra si queréis. Vale, Rooney, o sea, entiendo que, o sea, sí, es súper buena pregunta, ¿eh? Pero por eso hay tantos ceros. Cada vez que la probabilidad de emisión sea cero, se pone a cero y listo. Sí, eso es. O sea, que una palabra no se puede etiquetar, o sea, en este caso, o sea, estamos buscando la secuencia de etiquetas. O sea, aquí lo que nos está diciendo es que señor nunca va a poder ser VBD o señor nunca va a poder ser DT, por ejemplo. Sí, entonces nunca va a estar ahí. Todavía no hemos sacado la secuencia, ¿eh? Falta la última, el último paso. Vale, NN, señor. Vale, esta, vale, guay. La marco. Vale, pues ¿quién me ayuda? Esta celda. A ver, primero, Mi primer término valor, el sería máximo. ¡Ay! Dale, dale. 0,1013. Vale, el valor previo, 0,1013. Siguiente, probabilidad de transición. Necesito que ver la tabla. No tengo la tabla. ¿Vale? Aquí. Cero cuarenta y siete cuarenta y cuatro. Eso, sí, 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 creo que lo has dicho bien, lo he hecho muy rápido, pero esta. Que alguien también lo ponía. Ah, no, no lo he puesto en el chat, me lo imagino. Es esta. 0,4744. Y la probabilidad de emisión, que volvemos, que estamos buscando? Estamos buscando señor con NN. Entonces vamos a la probabilidad de emisión. Y señor y NN es 0,2. 0,2. Y ahora multiplicamos y lo haríamos. Aquí una cosa que no he dicho es que esto os lo dejo, os subiré un Excel con todos estos cálculos. O sea, en vez de estar haciendo así uno a uno, o sea, como aquí, en el Excel se hace. Entonces también podéis hacer alguno y luego lo comprobáis. ¿Qué valores se multiplican con cuál? Espera, que creo que los cascos se me han muerto. A ver. Crisis. A ver, ahora, ¿me oís? ¿Os oigo? No.
Y se le escucha. Sí, oímos. Sí, gracias, ya está. Sí, escuchamos. Ahí, ya está, todo en orden. Entonces, vale, gracias chicos, perfecto. No sé si hay alguna cosa. ¿Qué pasa si hay varios previos? Se coge el máximo, Sandra. O sea, igual que hemos hecho aquí en el azul, que de hecho el ejercicio está hecho para que cojas el máximo anterior, justo, para que veamos también esa parte. Y Viterbi es muy típico que entre en examen. O sea, antes os decía, si tuviera que elegir, no sé si he dicho cinco, pero incluso si tuviese que elegir cuatro cosas de la asignatura, Viterbi está entre ellos, que ya repasaremos para el examen y todavía queda bastante. De hecho, es el año que viene, que me encanta decir eso, pero ya vendrá. Pero esto es muy, muy importante que lo sepamos hacer. Os dan todas las tablas y todo, no hay que inventarse nada. Sí, sí, pero es calcular los valores de Viterbi y si sale esto va a ser muy parecido, de verdad, ahí no suele haber trampa, es entender el proceso y siempre con frases muy tontas y todo muy sencillo. O sea, ahí no suele estar el truco, es más entender, o sea, aplicar como el procedimiento. Y aquí faltaría ahora la última fase de esto. Ahora voy a todo eso. ¿Estáis con el chat? Que es, yo lo que estoy intentando hacer es sacar la secuencia de etiquetas más probable para el señor vino tarde, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos todos los valores, que es la tabla que hemos visto, para atrás vamos a ir sacando los valores máximos. Entonces, ya estábamos en este, que ya os adelanto que era el máximo, y vamos a ir para atrás. Pues vamos a sacar el 0,00012, que es el máximo. Vamos a ir para atrás y vamos a sacar el 0,96, este que es el más alto, y bueno, aquí ya no hay mucha elección, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De hecho, creo que está en diapositivas. Ahí. ¿Qué quiere decir? Que el señor vino tarde se va a etiquetar con el DT, señor NN, vino verbo y tarde RB, o sea, adverbio, me salía. ¿Sí? Entonces, esta es la secuencia de etiquetas más probable según nuestro corpus y nuestras probabilidades de transición y de emisión. Y esto es lo que hace este algoritmo. Que diréis, vaya vueltas para hacer esto. Bueno, pues sí. O sea, estamos viendo un poco los principios del procesamiento del lenguaje natural. Y el algoritmo de Viterbi en ese sentido es súper importante. ¿Sí? Entonces, con esto, mientras asimilamos un poco, leo. eh, no, esto en Python no lo tenemos. O sea, de hecho, si esto entra en examen o lo que sea, va a ser a mano. Por ahora esto es a mano, es pura estadística. Entonces sí que os digo, o sea, está el Excel, que ahí también os sirve para hacer cálculos, para jugar un poco con él, que os lo subo, es una hoja de Excel, pero lo demás esto con librerías y tal no lo vamos a ver. Ni Pero sí siquiera. se puede utilizar el Excel en el examen o calculadora no. Ya hablaremos de todo eso, es que me estoy adelantando mucho. El examen solemos dejar calculadora, así que tendréis calculadora. Sí, solo faltaría más que tengáis que hacer de memoria. En todo caso, con calculadora. Sí. Vale. Pues este es el algoritmo de Viterbi. Calculamos los valores en base a las probabilidades de transición y de emisión. Tendremos las tablas y el buscar, como habéis visto. Y después, al final, la pregunta es, ¿cuál es la secuencia de etiquetas más probable? Bueno, pues empezamos para atrás por la máxima última y tendríamos el set de etiquetas, que ya de antes ya sabíamos que iba a salir esto. Bueno, sí, pero de esta forma lo hemos hecho de forma estadística o casi matemática. ¿Sí? No es perfecto, pero es un approach, es una aproximación bastante válida. Con esto, en cuanto a Viterbi, lo vamos a dejar aquí. Un par de notas más. Esto, una forma muy, muy normal hoy en día es hacerlo con el aprendizaje automático o con Machine Learning, ¿no? Entonces, sea con modelos supervisados, que ya veremos, yo os explicaré un poco, porque creo que va a ser la primera vez que vais a oír de supervisados y no supervisados. Veremos eso, cómo se puede, o sea, lo que es, pero bueno, al final, que esto se puede hacer con técnicas de aprendizaje supervisado. Entonces, si tengo los datos etiquetados o incluso sin tener datos etiquetados, puedo aplicar modelos para poder, eso, pues para que me saque las etiquetas más probables. Nosotros cuando usamos Spicy ya utilizamos una librería y si hago un punto barra baja post, me las va a sacar las etiquetas, ¿no? Y en la actividad uno se hace y la clase anterior os lo enseñé también. Por detrás, eso, cómo hemos llegado a eso es con este tipo de técnicas. Pero es verdad que hoy en día, para escalar y para llegar a todas las palabras del mundo,
se utilizan pues ya modelos de inteligencia artificial. Em, Eso es el backtracking, o sea, la idea es que vayamos cogiendo lo más probable para asegurarnos de que cogemos el más probable y vamos para atrás. Es un poco como está definido el algoritmo. Em, vale, buena pregunta, Ronnie. Debería decir, en plan, responded vosotros, pero antes hemos dicho al principio de clase que la probabilidad de transición y de emisión dependen del corpus. Entonces, son fijos para un corpus. En nuestro caso hemos trabajado con un corpus en concreto, ¿no? Que es este que os ponía aquí. Entonces son valores para este corpus. En la clase anterior, donde el mosquito y todo eso, teníamos nuestra propia matriz, de hecho mucho más sencilla que esta, porque era para un corpus súper acotado de solo 3 oraciones. ¿Sí? Entonces es verdad que son fijos, pero para un corpus. Siempre dependen del corpus. Sí, hay más. De hecho, en los apuntes se habla de algún otro algoritmo. Solo que nosotros vamos a ver Viterbi como el principal. Sí, pero hay más. O sea, hay mucho más. O sea, en esta asignatura se ve como lo más principal de las investigaciones que se han ido haciendo, de los progresos que se han ido haciendo. Sí, los que están en azul son los más altos, correcto. Entonces, esa es la secuencia de etiquetas más probable. Sí, sí, correcto. ¿Vale? Entonces, que se puede aplicar Machine Learning, esto es simplemente como conocimiento, no queremos aquí más. Y lo último, NER, que esto sí que igual es importante. Justo, el backtrack, exacto. Eso, justo, Daniel. Sí, creo que igual has cogido los apuntes o algo, parte de backtracking, pero sí, justo. Entonces, o sea, el backtracking, bueno, por asegurar, es justo aquí, lo que estamos haciendo aquí. Estamos aplicando, o sea, una vez que hemos calculado o sea, todas las probabilidades hacia adelante, se hace todo el retroceso con el backtracking. Sí, y se va cogiendo el valor más alto para cada palabra. Sí. Hablemos de NER. ¿Alguien que sepa lo que es NER o algún ejemplo de NER? No sé si en la actividad uno ya habéis llegado a esta pregunta. Vale. Entidades. ¿Qué tipo de entidades? Bueno, de hecho aquí un poco aparecen algunas cosas. ¿Vale? Personas, ¿qué más? Organizaciones. Ciudades, sexo, organizaciones, exacto. Sí, entonces, típicas entidades que puede haber en un texto. Entonces, este es un ejemplo, esto está sacado de, no sé si este era el de Azure, no sé si lo hice este de Azure, no sé dónde lo saqué. Pero bueno, este es un detector de NER visual, de hecho, donde vamos viendo pues que Chinese se ha etiquetado de tal forma. Este, de hecho, no sé cuál es. Nombre propio, entiendo, sí, como algo como nombre propio. 3 es un número cardinal. BAT es una organización. Em, ¿Qué más tengo? CAR, este lo he etiquetado como persona. Bueno, tengo, o sea, geografías. Puedo tener, estas son organizaciones, Microsoft, organización. Diferentes, bueno, aquí una fecha. Puede ser currencies, puede ser, o sea, son diferentes como categorías de palabras que yo puedo reconocer eso, en un texto. Nombres propios, eso, una nacionalidad, un poco todo esto. O sea, todo lo que estáis. Típicos son personas, organizaciones, números, fechas, poco eso. Em, Categorías predefinidas. De hecho, en Spicy, con las que vais a poder trabajar, son estas. Per os va a salir, log os va a salir, org también va a estar, ¿sí? Entonces, eso, al final nos permiten eso, poder entender un poco el texto y saber cada una de esas palabras a qué categoría pertenece. O sea, recordemos que nuestro objetivo en la asignatura es entender el texto, ¿no? Entonces, estas son las más típicas. Puede haber otras, pues eso, la de un hashtag, por ejemplo, o la de URL, email, es también muy típico el detectar un mail. Ah, vale, mira, Nationality Religious or Political Groups, o sea, pues no me la sabía. Entonces, gracias, Rodrigo. Entonces, son entidades que ya vienen predefinidas. Según la librería que estemos usando o el servicio que estemos usando, puede haber diferencias incluso cómo se representen. Estas que os pongo aquí son las de Spicy, me parece, si no hay alguna, bueno, por ejemplo, las primeras son las de Spicy. Puede haber algún cambio. De hecho, estoy viendo aquí la siguiente. Esto sí que es de Azure, la anterior no sé dónde la saqué. Este es un servicio
detección de NER que tiene Microsoft en Azure y estas son las que va detectando. Veis que los nombres no son justo iguales, pero más o menos. Cosas que nos aparecen nuevas, hay una que se llama Skill, hay otra que se llama Event, Person Type, pues Product, de por ahí, puede haber diferentes. Dirección, que eso en realidad es típica, o sea, una calle o un código postal, o sea, ese tipo de entidades. Y en cuanto a técnicas, hay muchas. En cuanto a NER, también podemos usar reglas. O sea, hay gente que podría usar, gente, o en algún momento que usemos algún sistema basado en reglas, de según, pues si empieza por mayúscula y contiene esto, lo otro, o si tiene un formato de dos números, guión, dos números, tal, eso igual podría ser una fecha. O si tiene una arroba en medio, una expresión regular o algo, y podríamos o sea, detectar un mail. Podemos hacerlo también con reglas, incluso con Machine Learning o con aprendizaje automático, ¿no? El poder nutrirlo con un montón de ejemplos para que al final aprenda, pues, de eso, pues de localizaciones típicas, organizaciones típicas, lo que sea. En este caso, confidence significa probabilidad o seguridad, certeza en el acierto. Entonces, bueno, hay muchos modelos que, si están basados en aprendizaje automático, pues te dicen, pues la probabilidad de que SIR sea un person type es de un 68%, por ejemplo, pero que Thursday of last week sea un date es 99% probabilidad. O sea, es un modelo basado en aprendizaje automático. Eso ya iremos viendo también, lo de las probabilidades y tal. Pero sí, justo aquí aparece confidence. Vale, ahora respondo de la actividad. Con esto, lo que hemos visto hoy, lo más importante, el algoritmo de Viterbi. Entonces, calculamos los valores de Viterbi y luego hacemos backtracking para conseguir la secuencia de etiquetas más probable para una oración dada. Esto, importante, que depende del corpus, porque eso define la probabilidad de transición y de emisión. Y es en eso en lo que basamos los valores de Viterbi. Entonces, todo depende al final en el corpus. Y bueno, obviamente las suposiciones que hacíamos, las dos. Eh, y eso, se puede hacer el post-tagging basado en Machine Learning, sea con aprendizaje supervisado o no supervisado. Y la parte de NER, esto sí, pues tener las etiquetas típicas en la cabeza y que se puede hacer eso, basado en reglas o con algo más sofisticado como Machine Learning. Y esta parte está en la actividad uno, así que podréis jugar con los valores. Sí, o sea, de ejercicios, Diego, os diría que hagáis la que os he puesto. O sea, directamente. Si no podéis etiquetar alguna otra oración y utilizáis eso, la matriz de probabilidades de emisión y de transición, podéis hacer una oración nueva. Yo os diría con la que hay, calcular todos los valores desde cero y ya está. Incluso podéis, se me ocurre, como darle la vuelta a la misma oración por hacerlo con las mismas palabras y calcular, no va a tener ningún sentido, pero calcular como vino, el señor, tarde, o no sé cómo era. Pues cambiar un poco de orden y que os dé juego. El tema es que seáis casi como robot y que podáis entender lo que estáis haciendo. Así que yo os pongo estos, os subo ahora las diapositivas y ya con esto tendréis un ejercicio de prueba para hacer. Luego de cara al examen haremos más. Así que ahí ya llegará. Vale, entonces, en cuanto a tema, ahora voy a ir con las preguntas, que he visto que hay varias. En la próxima sesión ya pasaremos al tema 4 donde hablaremos de sintaxis, y aquí veremos cómo construir un árbol sintáctico de una oración, que esto igual ya no suena, el árbol sintáctico, o sea, de eso, de lengua, como os digo alguna vez. Entonces veremos también cómo hacer esto con CKI, que va a ser también algo bastante importante para el examen. Así que con esto voy a dejar de compartir y me voy a poner a responder. Igual no paro la grabación, pero voy a dejar de compartir y me pongo con todo esto. Entonces, había aquí una de Edwin, profe, como subimos el archivo de Colab uno, cambiamos la extensión, le grabamos la extensión. No, dejad la extensión en Notebook. O sea, yo lo abro como Notebook luego en Visual Studio. Dejadlo. Lo que sí que es muy importante, igual no he hecho hincapié, no existen las instrucciones, que dejéis las celdas ejecutadas.
O sea, pensad que yo tengo como, no sé, entre 150 a 200 ejercicios que corregir y no puedo ejecutar cada uno porque ya habéis visto cuánto tarda. Entonces, dejad las celdas ejecutadas con el output y luego ya la explicación también es importante por eso, para que yo vea si de verdad, aunque no esté ejecutado del todo, que hayáis ejecutado y que se vean los resultados. Entonces, que Perdón, esté en profe, el notebook. Sí, dime, Edwin. Dale, dale. pero, o sea, nosotros descargamos ese archivo ya contestado y te lo adjuntamos en la Sí, plataforma o cómo eso es. es. Eso. Bueno, Pero no es sé que, cuál es la otra opción que ibas a dar, no, pero es que no deja adjuntar con esa extensión. sí No deja está juntar. Lo que prohibido. no deja hacer es el Turnitin, que es lo que tenemos para validar que no usáis IA y que no copiéis por ningún lado. Pero sí que deja subirlo. Que yo sepa, si no lo cambio, lo de la extensión. Pero hemos hecho así Qué siempre. raro porque Sí, ahí sí decía que deja no subir, estaba permitido. Sí deja subir, ¿no? O sea, sí lo que te deja dice subir, sí, subirlo. sí subió, lo único que no valió es que salga El lo del Turnitin, Turnitin. sí, pues no pasa nada por el Turnitin. Eso más en el Ok, informe y gracias. en el resto sí. Entonces subidlo, aunque salga ese error, o sea, esa alerta, subidlo. Sí, pero como notebook, porfa. Si no, es que no voy a poder ni abrirlo. ¿Vale? Esto tiene relación con bases de datos vectoriales como no del todo, José, pero de eso hablaremos con No4J o con el resto de bases o sea, vectoriales. De eso hablaremos en, pues tema 7 empezaremos a hablar de embeddings y tema 8 mucho. O sea, de vectores hablaremos un buen rato. Todavía no hemos llegado ahí, pero veis un poco donde estamos ahora en temas de NLP. Entonces hablaremos mucho sobre eso. O sea, es buen punto. Em, ¿Hay algún manuscrito que hable de este tema? O sea, todo este tema está en los apuntes. O sea, recordad que cada tema que nosotros presentamos en PowerPoint tiene unos apuntes en PDF. Entonces ahí está todo mucho más detallado y, y eso es importante, es como la base de la asignatura. Entonces, esos PDFs os recomiendo leerlos. Sí, en cualquier idioma, mientras tenga el corpus etiquetado en ese idioma, funciona. Sí, Daniel. Vale, lo de notebook ya lo he respondido, Diego. Que sí que se puede, solo que salta una alerta, igual asusta, pero subidlo igualmente. Si alguien tiene algún problema, si no que lo ponga en el foro y lo veo, pero no debería haber ahí problemas. Modelo entrenado, eso es justo. Johnny responde. Vale, sí, con Visual, sí. O sea, vais a poder ejecutar eso en Visual Studio, donde sea. Lo que yo os digo es que no me hago responsable si de repente tenéis un Python que no es compatible, que tenéis una CPU que no tira. O sea, ahí no me puedo hacer. O si tenéis problemas de compatibilidad en el. O sea, no puedo dar soporte. Yo os digo Google Colab si queréis abstraeros de todo y hacerlo en nube. Y ya está. Pero guay, debería funcionar en todas partes, os diría. Eh, Esto es. O sea, forma manual es práctico. O sea, no debería evaluarse mejor con algo práctico, que al final eso es lo que serviría como experiencia para poder aplicarlo. Sí, o sea, esto siempre en examen va a ser en práctico, ¿eh? En ejercicio. Veremos cómo es, pero hasta ahora en los exámenes había una parte práctica y podría entrar Viterbi, por ejemplo. Pero es práctico. No ni memorístico ni nada. Práctico. De aplicar el algoritmo de Viterbi, que es lo que hemos hecho hoy. Igual. Vale. Pues eso, no sé si hay algo más. En realidad quedan 3 minutos, he ido rápido. No, no sé por qué he ido tan rápido. Sí, o sea, posible es, Sandra, o sea, no os volváis locos, pero sí que el Turnitin, pues si nosotros sospechamos que habéis usado IA, si el Turnitin es muy alto, os diríamos algo. O sea, es para nosotros control, un poco de cuánto. Luego, de hecho, cuando el Turnitin da un valor muy alto, vemos por qué. Porque a veces es cosas que igual no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, si hay algún conflicto, os diremos. Sobre todo para el ejercicio, o sea, para el trabajo 3 para la grupal, que es la más teórica. Lo demás, en los de ahora, yo no me preocuparía. Es que creo que ni voy a mirarlo el Turnitin. O sea, es más para la última que es totalmente de research. O sea, este es un trabajo de investigación teórico, sí, teórico, y ahí sí que puede haber copias. Más que nada eso, se mira Wikipedia o ChatGPT y esas cosas. Por ahora nada. Lo del Turnitin es muy importante para el trabajo de fin de máster, que no es por agobiaros, ¿eh? Pero ahí sí que se mira mucho. Tiene que haber un máximo de Turnitin. Lo demás, no os preocupéis. Tengo una duda en relación con documento adicional que ya te voy a entregar, perdón. El archivo de IA, ¿te refieres, David? Que si tenéis una estructura.
no sé si estructura como tal, simplemente decir cómo habéis usado la IA. O sea, no sé si en otras asignaturas os han dado una plantilla, yo no tengo como tal. O sea, es eso. Es un tema, como os digo, no tiene nada que ver con la asignatura, es a nivel unir que lo quieren tener como datos. Pues entonces haced un poco lo que os piden, de poner vuestros, o sea, cómo lo habéis aplicado, qué habéis usado, sed sinceros. O sea, yo no voy a evaluar eso. Si lo usáis, mejor, porque todo el mundo usa y yo la primera. De hecho, vivo de ello, de que la gente use ella. Así que Sí, ahí, profesora, buenas tardes. Sí, es que es puntualmente, digamos, es la primera vez, digamos, hasta ahorita que estaban mencionando el tema de la entrega, hasta sí. ahorita escuché como tal de ese archivo, entonces no sé si tiene algún formato o solo es presentación y decir si usé IA o no sé, no Eso es, usé IA. sí. Y lo que interesa es cómo lo usaste. Sí, usé ChatGPT o tal. No, no, pero cómo lo usaste. Esto es para, como os decía, están haciendo un trabajo de investigación en UNIR y quieren tener datos de cómo usan los alumnos universitarios la IA. Para que digan, mira, pues mucha gente lo utiliza para esto. O cuando usan código, lo usan de esta forma, que es nuestro caso ahora. Le piden este tipo de tareas, hablan así. O sea, es que expliquéis vuestra experiencia para que después UNIR pueda investigar sobre ello y sacar ciertas conclusiones. Entonces, no se va a mirar a nivel personal. Sandra usa más IA que Johnny, Dolores no usa IA, pero David sí. Y no, no va de eso. Por eso tampoco le doy tanta importancia, porque es independiente de la asignatura, hay que entregar siempre, pero es a nivel investigación interna de UNIR para que eso, pues igual de aquí a 10 años digan, en 2025 los alumnos usaban así y se rían de nosotros, porque de aquí a 10 años irán todos volando, ¿no? Yo qué sé, o sea, es un tema muy de investigación. No os volváis muy locos, pero sí poned, o sea, de verdad lo que habéis usado. Yo lo uso porque es bueno para la humanidad, no sé, estoy dándole mucha bola, pero es para también restarle importancia desde la asignatura y desde la nota, que no la tiene. Hay que entregarla y listo, pero es más, explicad vuestra experiencia de eso, pues utilizo ChatGPT y no uso Gemini por esto, o yo utilizo el, no sé, X, o lo utilizo en el móvil de esta forma, o lo utilizo en el propio notebook, porque en Google Colab está también Gemini, pues lo Profe, utilizo o sea ahí. que, qué pena te interrumpo, o sea que en ese orden de Dime. ideas, en la entrega se adjuntan los dos documentos, la Sí, notebook como tal y ese y que el puede ser un Word, PDF o lo que sea. o un Word, sí, correcto. Ah, listo. Un informe, sí, igual eso no quedó claro, sí, eso es. Y eso tenéis que hacer para todos los trabajos de todo el máster, o sea, de todas las asignaturas. Entonces, cada vez que hagáis un trabajo y lo subáis, se va a solicitar ese informe o esa explicación de cómo habéis usado la IA. Sí. Y si queréis pedir a ChatGPT a la plantilla, me ha hecho gracia, lo hacéis. Em, Sí, los caracteres especiales nos olvidamos, Diego. Sí, o sea, va a haber, no es un dataset perfecto y no evaluamos si ha reconocido a Cristiano Ronaldo como persona o no. O sea, si no, por ahí algún ejemplo de Cristiano Ronaldo, nos da igual. O sea, no va a eso. Es más, el agregado, el poder operar con el dataset y sacar conclusiones. Da igual si una palabra no me la reconoce. Sí, porque si no, sería más un trabajo de data scientist, de limpieza de datos. Y no, estamos en LP. Entonces, interpretar los resultados en temas de eso, las oraciones que tengo, el número de palabras, ver un poco cuáles son de odio, cuáles no, y cuáles son las... Eso, pues si en odio tengo menciones a más personas, o si en la de no odio salen muchas organizaciones, o las palabras, o las frases son más cortas, o ese tipo de resultados. El proceso de establecer resultados financieros justos, mejores. Eso es. Entonces, justo la sección de los datos financieros, pues la he explicado. Justo. O sea, eso es. Lo que pone ahí Lucía. Gracias, Lucía. O sea, es explicar cómo lo usáis. Como os digo, pensad que la finalidad es investigar sobre ello y entender cómo de verdad usáis. Entonces, ser sincero, decir, mira, yo usé el de Google Colab con Gemini y tal, y veía que no aceptaba o que no tal, entonces le suelo preguntar así y tal, y ya está. O sea, contando un poco vuestra experiencia. Vale. Había muchas preguntas, me gusta. No sé si ha quedado alguna sin responder, porque al final me he vuelto un poco loca, pero si no en el foro, y ya si queda por escrito además, os respondo a lo que sea. La semana que viene tendremos la última clase, o sea, última clase. Tenemos una clase el viernes que es cuando se entrega o sea, la actividad. La idea es que ya lo tengáis todo muy mascado para entonces, pero si tenéis dudas finales, lo vemos en clase. O sea, soy consciente de que igual estáis un poco nerviosos porque lo entregáis ese día. Entonces, lo vemos, cualquier duda, y eso, si puede ser por el foro antes, pues
pues antes lo podréis resolver. Así que, de hecho, también como pista, en el foro han salido preguntas súper interesantes. O sea, en concreto había 3 o 4 muy buenas. Entonces, leedlo un poco por encima, porque igual preguntas que han hecho compis os dan pistas también. Así que yo me metería ahí solo para cotillear un poco y ver lo que hay. Así que con esto, ya es tarde para mí, ya sabéis que en España ya es tardecito, me voy a cenar. Así que muchas gracias, os subo ahora todo, os subo el Excel también para Viterbi para que lo podáis probar y nos vemos la semana que viene. Así que detengo la grabación.